Hola, muy buenas tardes desde España. Bienvenidos a este Café Internacional de la Asociación Española de Franquiciadores. Decimos buenas tardes en España porque en Puerto Rico, que es nuestro próximo entrevistado, allí son las 11 de la mañana, así que allí buenos días. Tenemos con nosotros a Fernando Portillo, que es miembro de Front Consulting International para Puerto Rico. Fernando, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Absolutamente, el agradecido soy yo, Juan Carlos, un placer. Primero que nada, un saludo a tu audiencia. Acá desde Puerto Rico, sí, es una mañana radiante, calurosa, muy agitada de trabajos y mucha buena vibra, así que saludo fraternal a todos, honrado de estar en esta vitrina. Así que gracias, don Eduardo Abadía, que tuvimos el placer de compartir en nuestra última convención FCI en España, de la mano de nuestro buen amigo Jesús Capitán, a quien saludo. Así que gracias a todos y estamos aquí para servirles. Muy bien. Nos acompaña también en esta entrevista, como siempre, nuestro director ejecutivo, Eduardo Abadía. Eduardo, buenos días desde Puerto Rico. Buenas tardes desde España. Buenos días a Puerto Rico y a toda la gente y sobre todo a Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer volverte a ver y expectante saber lo que nos cuentas. Así será. Pues nada, Fernando, vamos a empezar. ¿Cuándo llegó FCI a Puerto Rico y qué papel desempeña allí? Excelente. Bueno, FCI tiene en Puerto Rico básicamente 4 años, llevamos para 5, de finales de 2016. Básicamente, FCI tiene un papel que creo que tiene en todos los lugares, mercados donde tiene presencia, básicamente una plataforma de hacer negocios y para negocios, para internacionalizar negocios, con presencia directa en 2 continentes, en 25 oficinas. Pues es una herramienta que nos brinda a todos los que participamos directamente de ella, un vehículo, una autopista para nuestros clientes, llevarlos a internacionalizarse, tanto a que las empresas locales en cada uno de nuestros mercados puedan incursionar en mercados extranjeros, como esas empresas internacionales puedan aterrizar de una manera segura, de una manera estructurada en nuestros respectivos mercados. Como saben, en Europa tenemos oficina, bueno, por supuesto en España, de la mano de don Capitán. Tenemos también Portugal, Italia, Reino Unido y Francia de manera directa. Y bueno, en las Américas tenemos desde Canadá hasta la Argentina. Y bueno, este servidor se encarga de las operaciones de FCI en Puerto Rico. Ajá. ¿Qué estadísticas se manejan en Puerto Rico en cuanto a la franquicia, Fernando? Número de redes, facturación, establecimientos. ¿Qué países extranjeros son los que más apuestan por implantarse en el mercado puertorriqueño? Bueno, te hablo un poco de el mercado, la industria de franquicias en Puerto Rico. Es yo diría, una industria local incipiente de franquicias. Es decir, básicamente la industria de la franquicia, el modelo de franquicia ha estado supeditado a grandes participantes, a grandes jugadores internacionales, mayormente el 90% de Norteamérica, americanos. O sea, aquí hacen vida las grandes marcas, las grandes cadenas internacionales, básicamente norteamericanas. Yo te diría que estamos sobre 280 enseñas norteamericanas en Puerto Rico, con más de 3.000 unidades trabajando, y quizás a nivel local, o sea, la industria local de franquicia, los participantes locales, no llegamos a 35, probablemente, quizás con 150 unidades de negocio en la isla. Y cuando yo hablo de estos números, quiero ponerlo en contexto, Juan Carlos, si me permites. Te puedo hacer una pregunta. ¿Sabes por qué a Puerto Rico se conoce en el mundo como la Isla del Encanto? Pues desvélanos la respuesta. Bueno, básicamente, no solamente por sus playas, en realidad es un secreto muy bien guardado en el Caribe. Lo comentaba el otro día que estuve en España con ustedes, porque en realidad hay una gran actividad. Es decir, Puerto Rico tiene 100 millas por 35, es más o menos 9.000 kilómetros cuadrados, frente, por ejemplo, a España, que tiene 55.000 kilómetros, perdónenme, 500 y tantos mil kilómetros cuadrados. Acá Puerto Rico cabe 55 veces en la madre patria. Pero, por ejemplo, para nombrar una sola cadena americana que tiene presencia en las dos, el caso de McDonald's, mientras que en Puerto Rico hay más de 100 unidades operando de McDonald's, en España hay 483, o sea, en Puerto Rico hay casi la cuarta parte y cabemos 55 veces en España. O sea, la industria
y esto aplica no solamente a gastronomía, servicios, etcétera. O sea, densamente poblado, gran actividad comercial. Puerto Rico tiene, bueno, un producto, las últimas cifras, un ingreso per cápita, las cifras oficiales de ingreso per cápita, estamos hablando de $33,000 al año. Y yo creo que esa cifra está un poco subestimada porque hay unos ingresos que tienen que ver con incentivos federales de la nación americana que no están cuantificados ahí, y esto puede elevar sobre cualquier $40,000 a $45,000 al año per cápita para puertorriqueños. O sea, hay mucha oportunidad de negocio acá, aunque hay ya mucha presencia de las grandes marcas americanas, hay todavía muchísimo espacio, y de eso, si quieres, podemos hablar más adelante, Juan Carlos. Sí, ahora por desgracia siempre tenemos que hablar del tema de la pandemia mundial, evidentemente, que nos cuentes cómo ha afectado y está afectando todavía, por supuesto, a las franquicias en Puerto Rico, ¿no? Si ha habido muchos cierres, si hay sectores más dinámicos, si ha habido innovación, ¿cómo se ha comportado? Uy, pues tremendo, y creo que puedo enlazar perfectamente esta pregunta excelente que haces. Bueno, primero que nada, vivimos en una aldea global, no somos extraños al impacto que ha causado en la economía, sobre todo en industrias tradicionales presenciales, como por ejemplo, obviamente, educación, espectáculo, gastronomía, donde la única manera que concebíamos era estar ahí, presentes, ¿no? En el sitio. Esas industrias obviamente se afectaron. También, al igual que probablemente en España, hubo restricciones de horario que se fueron subsanando en el tiempo. Nosotros tempranamente empezamos la vacunación, tempranamente fuimos a lockdown, o sea, a cuarentena, y tempranamente salimos. Ya hoy en día hay un porcentaje altísimo de vacunación, más del 60%, ya casi 70%. Como le digo, somos 3.1 millones de habitantes en esta pequeña isla, pero bueno, básicamente, atendiendo tu pregunta, sí, muchos se vieron afectados y tuvieron que reinventarse. Yo diría que la palabra fue la reinvención, casualmente, o sea, la transformación. Muchos de nuestros negocios se convirtieron en negocios digitales, por decirle algo, cadenas de supermercado se convirtieron en grandes distribuidores de productos a la casa, que compraron una flota de vagones y ahora ahora tú ya no tienes que ir al supermercado, el supermercado viene a ti, y así muchas otras industrias. Y todas estas transformaciones se dieron de la mano con recursos que vinieron excedentes de la economía natural de Puerto Rico, vinieron con fondos federales y siguen estando aquí. De hecho, para que tengas una idea, actualmente el gobierno federal auspicia a las personas que están sin trabajo en Puerto Rico con números que suenan, que pueden ir entre $500 y $800 incluso a la semana. Y eso es por personas que perdieron trabajo durante la pandemia, y no solamente a las personas, sino a los negocios. Se han incentivado la industria de restaurantes, la industria de turismo, han recibido subsidios, y eso ha ayudado a que estas empresas pues se transformen digitalmente, inviertan en una nueva, para atender a ese nuevo consumidor que está allá afuera ahora, que busca otras cosas, que tiende a consumir de otra manera. Y yo te diría que el impacto en el corto plazo fue duro para la industria de la franquicia de Puerto Rico. No hubo muchos cierres, que quizás es la pregunta. Al contrario, de alguna manera el gobierno rápidamente tomó cartas en el asunto y evitó los cierres y las cesantías. Y básicamente al mediano plazo y largo plazo la industria de franquicia en Puerto Rico quedó fortalecida, o va a quedar fortalecida, porque ahora tenemos una nueva propuesta de negocio mucho más digital, mucho más moderna, mucho más atemperada a estos nuevos tiempos. Eduardo. Sí, no, me gustaría, Fernando, preguntarte en dos áreas. Primero, en cuanto se haya una normativa jurídica específica para Puerto Rico, para el Estado de Puerto Rico, y ver si realmente lo que ha sido siempre, tú lo conoces, la presencia física en ferias, si Puerto Rico ha tenido algún tipo de evento, congreso, o que este es un tema que también se ha cambiado y es todo online, o realmente se va a mantener, o al final tienes una tendencia muy cercana para los Estados Unidos, lógicamente por la cercanía y por la filosofía, ¿no? Sí, bueno, arranco por la segunda pregunta, Eduardo. Básicamente, como te mencionaba hace un rato, la industria de franquicias en Puerto Rico la industria local de franquicias es incipiente,
Básicamente tengo el honor de de pertenecer a la Junta Directiva de la Asociación de Franquicias de Puerto Rico, que sé que tiene, ¿verdad?, alianzas con la Asociación Española de Franquiciadores. Básicamente, desde la Junta Directiva promovemos las ferias y las actividades presenciales. Obviamente, de la pandemia para acá no ha ocurrido, no lo tenemos en planes todavía, porque todavía se están dando algunos ajustes. Y aunque sí, existen muchísimas otras actividades presenciales en mercados y grandes ferias en mercados tan cercanos como la Florida, que están a $70 de distancia. Hay vuelos que por $70 llegas allá y vas y vienes el mismo día. Puerto Rico, el objetivo es tenerlas. El objetivo es tenerlas. Estamos apuntando probablemente ya será 2022, probablemente el primer semestre, tener alguna actividad presencial con las debidas precauciones biosanitarias. Pero sí, hemos tenido ferias que las hemos hecho de la mano en centros comerciales, en centros de convenciones, y bueno, la idea es que se prolongue. La primera pregunta, sí. Recuerden que quizás es algo que no está muy en la mente de todos, o es de fácil conocimiento. Puerto Rico tiene un estatus único en el mundo, ¿no? Que es un sui generis. Somos un Estado libre asociado a la nación americana. O sea, esto es una jurisdicción federal de los Estados Unidos. Aquí la moneda que impera es el dólar. La banca está regulada y asegurada por el dólar. Llegan fondos federales, somos ciudadanos americanos, tenemos seguro social, este tipo de cosas. Tenemos ayudas, el Medicare, el Medicaid. Es decir, hay varias. Puerto Rico tiene de alguna manera cierta autonomía en unas áreas y en otras no. O estamos supeditados. Entonces, básicamente sí aplica. Una de las cosas que tenemos supeditada a las leyes federales es precisamente todo lo referente a lo comercial. Aplica para la industria de franquicias, se norma por el Federal Trade Commission, o la Federación de Comercio Federal, la Comisión Federal de Comercio, perdón, sería la traducción más o menos, y todo el reglamento que tiene para comercializar franquicias. Es decir, como ustedes saben, en la nación americana, los 50 estados no todos tienen reglas iguales. Correcto. Para comercializar franquicias. Por eso era la pregunta. Exacto, sí, y la entendí perfectamente. Y claro, no todos tienen reglas iguales, pero todos tienen la misma base. Tienes que cumplir con tener un instrumento para mostrar tu modelo de franquicia, para mostrar las particularidades de tu modelo de franquicia y comercializarlo y promocionarlo, que se llama el FDD, el Franchise Disclosure Document. Pero luego, en algunos estados tienes que hacer una registración adicional, en otros estados simplemente tienes que presentarlo. En Puerto Rico, ninguna de esas dos niveles adicionales son requeridos. Simplemente lo que importa es que tú, para comercializar una franquicia en Puerto Rico, debes tener un Franchise Disclosure Document para simplemente cumplir con el requerimiento federal de comercializar franquicias de una manera estandarizada, cristalina, para todas las partes. Entonces, sí, definitivamente hay que tenerlo, no hay que registrarlo. Hay otros estados, hay 18 estados de los Estados Unidos donde hay una sobrelegislación a la franquicia. En Puerto Rico tenemos la fortuna de no tenerla. Y básicamente es estructurado, pero no tan costoso ni complicado como otros estados. Y un poco de eso decía Juan Carlos, que ese es otro de los tesoros que tiene Puerto Rico. O sea, y yo te invito, Eduardo, que lo conceptualices más o menos así a Puerto Rico desde la perspectiva comercial. Es como una puerta de entrada, un escalón antes de llegar de pleno al mercado americano. Aquí hay leyes americanas que hay que cumplir, que una empresa que venga de Latinoamérica, de Europa, puede utilizarla de alguna manera como un laboratorio y aprende a manejarse en este entorno legal, estructural del gobierno federal, pero lo hace en español, lo hace quizás con una cultura que tenemos más similitudes que diferencias a España
y de verdad, ustedes saben que Puerto Rico fue quizás una de las últimas colonias que terminó separándose de la corona en su tiempo, y pues tuvimos más tiempo de compartir directamente con la madre patria, y hay muchos temas culturales en temas de música, de arte, de comida, que nos asemejan mucho. Yo tuve la fortuna de estar en Madrid hace 2 años y me parecía estar en las calles del viejo San Juan. Sí, sí, no, no, por eso te hacían la pregunta, porque uno de los grandes retos que tiene la franquicia española cuando va a Estados Unidos es la dificultad que tiene para poder entrar, el coste adicional de cualquier inversión, que es un poco lo que tú has descrito perfectamente de la adhesión y la revisión del contrato, del UFOC, de la disclosure, en el sentido de adaptación a cada mercado, y que eso dificulta mucho. Amén de que ahora actualmente, hoy por hoy, corrígeme, no sé si en Puerto Rico pasa, pero en Estados Unidos está prohibida la entrada para nosotros como país. Tienes que irte vía lateralmente a otro país, estarte 8 o 10 días y luego poder, por el tema sanitario, evidentemente. Pero claro, eso dificulta. Okay. Sí, claro, sí. eso dificulta, y más ahora. Pero claro, quería saber si en Puerto Rico ahora mismo tú puedes, lo mismo que a Estados Unidos, desde el punto de vista de un estado de Estados Unidos no, igual a ver si a Puerto Rico sí o no, porque eso sería una diferencia importante también, ¿no? Sobre todo ahora a medio plazo, no ahora, pero a medio plazo. Sí, no, en realidad en Puerto Rico no existen esas restricciones en el sentido de hay libre movilidad. Básicamente, como yo recién estuve en Dominicana hace 2 semanas, totalmente perfecto. Que a mi mejor entender, Eduardo, hay incluso vuelos directos a Madrid hoy día funcionando. Creo que no hay ningún tipo, no sé, no quiero aventurarme mucho porque no es una materia que no me preparé en ese sentido, pero en fin, sí, hay que cumplir en temas de comercio y básicamente de franquicia, hay que cumplir con una normativa, pero en Puerto Rico es mucho más económico. Es más, una de las opciones que yo le ofrezco a mis clientes internacionales que utilizan a Puerto Rico como un trampolín, como una puerta de entrada al mercado americano. Incluso tenemos muchísima cercanía, ya decía yo, desde aquí tú puedes establecer una base de operación y desde aquí atender el mercado de la Florida, que es un mercado en sí solo, en sí solo es un mercado extremadamente apetecible e interesantísimo, ¿no? Entonces, y ya con la Florida y Puerto Rico en el bolsillo, pues sigues subiendo y sigues escalando orgánicamente a esos grandes números que ofrece la industria de la franquicia de los Estados Unidos. Pero sí, básicamente tú puedes utilizar en Puerto Rico, necesitas tener un FDD, un Franchise Disclosure Document, que no es otra cosa que nosotros tenemos ya una manera de adaptarlo. O sea, nosotros lo que hacemos con los clientes internacionales es que les ofrecemos un servicio de adaptación de su estructura y de su formato a las leyes anglosajonas con nuestro equipo de especialistas, y es un proceso verdaderamente que lo manejamos con cierta frecuencia y que da muy buenos resultados. Bueno, muchas gracias, Fernando. Antes de darle el paso a Juan Carlos otra vez, preguntar un poco, dentro del estudio nuestro que hacemos de la franquicia española en el mundo, tenemos que hay 5 marcas españolas que están en vuestro país, pero ¿qué recomendarías a las marcas españolas para entrar en un mercado como el de Puerto Rico? Bueno, fíjate, fantástico. Yo creo, Eduardo, primero que nada, que lo consideren, que lo pongan en el mapa. Puerto Rico es un sitio donde cualquier empresa, sobre todo española, que ya mencionaba, hay más similitudes que diferencias en temas culturales. Puede ser un mercado apetecible y que les va a dar ese grip, esa primera temperatura de cómo manejarse en este mercado legislado por el gobierno federal de los Estados Unidos. Yo recomendaría que en un principio las empresas, las marcas españolas, tomaran la iniciativa de una expansión corporativa, de tener la primera tienda acá de manera propia. ¿Para qué? Para que entonces con esa primera tienda ganar ese conocimiento, ese know-how,
de cómo es que opera la legislación laboral, la legislación municipal, los taxes, los impuestos, las regulaciones sanitarias, que básicamente después lo que hace es trasladarlo al resto de los estados americanos. Pero el conocimiento le queda a la marca. Yo insistiría primero que tengan esa oportunidad de aperturar una tienda acá, ganarse ese conocimiento, y luego podemos, sin lugar a duda, convertir esa unidad operacional ya en una franquicia y tercerizarla ya en operación, vender la franquicia en marcha. Y todo esto es lo que es el proceso que yo recomendaría, aunque no es el único, obviamente. Yo recomendaría que para ofrecer, para penetrar a estos mercados, bueno, perdón, se me olvidaba casi un tema muy importante, el tema marcario. Es importantísimo que si una empresa española está ya considerando, evaluando penetrar al mercado norteamericano, lo primero que debe es proteger su entidad, ¿verdad? Su marca comercial, con el USPTO, porque la registración marcaria y de patentes, si fuese el caso, pues es distinta en Puerto Rico que en el resto de Europa, ¿no? Entonces, en Puerto Rico y en los Estados Unidos, quiero decir. Entonces, lo primero que yo sugeriría es hacer su registro de marca, que lo podemos hacer desde Puerto Rico también, porque en ese sentido también es federal. Nosotros podemos registrar marcas desde Puerto Rico para el USPTO, o sea, el US Patent and Trademark Office, que es la entidad que la oficina que registra las marcas a nivel federal. Lo podemos hacer desde acá. Entonces yo diría que ese es el paso 1, y paso 2 es o hacer todo un proceso de tropicalización, es decir, venir y hacer de la mano de algún consultor especializado en el mercado, conocer los pormenores de qué significa aterrizar en este nuevo mercado de esta jurisdicción federal, o mejor aún, venir a motus propio, montar la primera, ganarse ese activo de conocimiento, y con ese activo entonces ya preparar un plan de expansión más hacia el norte. No sé si respondo tu pregunta, Eduardo. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias, Fernando. Juan Carlos. Bueno, Fernando, te ha dado Eduardo los datos de cómo está la franquicia española en Puerto Rico, pero en otro informe que hacemos aquí en España, el de la franquicia en España, que damos también los datos de las franquicias extranjeras que están implantadas aquí en nuestro país, pues siento decirte que puertorriqueña no hay ninguna. Así que, ¿para cuándo la vamos a tener aquí? ¿Cómo apoyáis desde FCI la internacionalización? Y eso, ¿cuándo veremos alguna de Puerto Rico aquí en España? ¿No son atrevidas a la hora de salir al exterior, Fernando? Bueno, yo creo que tienes toda la razón y no me cabe más que decirte, bueno, tenemos esa tarea encomiable, porque sí, en Puerto Rico ya se están dando marcas que tienen suficientes atributos para ya empezar a tener presencia, sobre todo en un país tan precioso y apetecible desde el punto de vista de exposición, y también verlo como una puerta de entrada hacia el resto de Europa. Creo que la vía natural es Puerto Rico-Madrid, o sea, Puerto Rico-España. Yo creo que obviamente por la similitud del idioma, ya lo que decía hace rato. Entonces sí, ciertamente no tenemos ninguna. Como decía hace rato, las franquicias puertorriqueñas, o el mercado de franquicias puertorriqueñas es aún incipiente. Estamos trabajando duramente en llevarlo al siguiente nivel, y FCI básicamente es el principal promotor local del modelo de franquicia en Puerto Rico. Así que básicamente nuestra tarea será cumplir con esa excelente petición que nos hacen desde la Asociación Española de Franquiciadores, porque sí, es necesario, y ya tenemos marcas que pudiéramos estar viendo. Creo que básicamente FCI, como decía en un principio, debe ser ese puente, ¿verdad? Entre Puerto Rico y España, para llevar talento de aquí hacia allá. También decía hace rato, y no sé si puedo retomar un poco la pregunta que decía Eduardo hace un segundo, que decía Eduardo que hay 5 enseñas españolas en Puerto Rico. Sí. Creo que con 14, si mi memoria no me falla, 14 unidades operativas. Sí, ciertamente ese también es algo que creo que debería cambiar, y de manera rápida.
Hablaba hace un rato de que en Puerto Rico, y probablemente lo mismo le pasará a ustedes en España, el mercado ha cambiado, o sea, las tendencias del consumo han cambiado. Hay un nuevo consumidor allá afuera, está ávido de nuevos servicios, de nuevas propuestas, de conocer nuevas cosas y sobre todo negocios de tecnología o negocios basados en una mayor porción de tecnología. Entonces, creo que desde esa perspectiva también tenemos una tarea que hacer de allá hacia acá, y que tengamos más enseñanzas españolas, porque creo que básicamente al puertorriqueño le va a gustar y asimilaría de manera grata el alto grado de tecnicismo que tienen las empresas europeas y particularmente las españolas. Ahí lo que hay que buscar dónde están esos nichos, dónde están esas áreas de oportunidad. Yo particularmente pienso que no debemos seguir buscando siempre en las comunes, ¿no? En las tradicionales. Busquemos en las no tan tradicionales, por ejemplo, servicios de hotelería, servicios conexos al turismo, servicios conexos al cuidado de personas mayores, servicios conexos al hogar. Creo, bueno, y por supuesto, aquí traer conceptos de gastronomía fuera de lo tradicional, creo que tienen un espacio tremendo, tremendo, tremendo. Creo que ahí también tenemos una tarea que hacer y por lo menos de mi lado me comprometo a hacer lo que haya que hacer de aquí hacia allá y espero que de vosotros, como decimos, hagan lo propio de allá para acá porque hay oportunidad de expansión. Bueno, pues tenemos deberes en las dos direcciones, Fernando, ¿vale? Sí, Puerto sí. Rico, España, España, Puerto Rico. Nada, para terminar queríamos preguntarte un poco por el futuro que se adivina a la franquicia en Puerto Rico, después de haber pasado ya por fin algún día esta pandemia mundial. Y sobre todo, que le digas a las franquicias españolas por qué es atractivo, una vez que pase todo esto, desembarcar en ese mercado. Más o menos lo has dicho porque es un poco la puerta de entrada a Estados Unidos, ¿no? Correcto. Perdón. Correcto, pero más aún hay un dato importantísimo que no quiero dejar sin exponer acá. Que Puerto Rico, bueno, pienso que estamos en un punto de no retorno. Las franquicias, el mercado local de franquicias en Puerto Rico empezó a destaparse. Y cuando hablo del mercado de la franquicia, no hablo solamente de las empresas locales que ven en el modelo de franquicia la vía de expandirse localmente e internacionalmente, sino incluso los nuevos emprendedores, esos emprendedores que quizás tuvieron que migrar de su actividad comercial previa porque el mercado cambió, porque ya no existe su fuente anterior de empleo y están abocándose a buscar opciones de emprendurismo y esas personas están empezando a ver en la franquicia esa opción. Y tengo muchas historias de éxito, así que creo que estamos en un punto de no retorno. O sea, no vamos a volver a ese Puerto Rico donde lo único que se sabía de franquicia eran grandes grupos económicos, y cuando digo grandes grupos estoy hablando de no más de 3 o 4, que acaparaban toda la industria de franquicia y mayor 90% americana. Pero no, ahora eso está empezando a cambiar y nosotros vamos a ser agente catalítico en esto. Vamos a traer, queremos tener una propuesta de marcas y sobre todo marcas españolas son más que bienvenidas, pero Juan Carlos, quizás el tema estratégico que no quiero dejar pasar es que no se olviden que Puerto Rico está en este momento en un proceso de reconstrucción, de reinversión en propiedad, en planta física. No olvidemos que en el 2017 hubo un huracán catastrófico que volteó la isla, nos dejó básicamente un año fuera de la faz de la tierra. O sea, aquí básicamente tuvimos mucho que reparar, pero para que tengan una idea, a este momento, el 2021, el Departamento de Vivienda sacó una noticia ayer que solamente ha podido reparar el 6% de las viviendas que tienen fondos federales aprobados para la reconstrucción. Estoy hablando de sobre 42 billones de dólares que están aprobados para Puerto Rico y que no han llegado. Y si eso les puede dar y no han llegado por razones las que fueren, pero mi estimado es que igual están en un punto de no retorno y vienen para acá. Hay nueva administración en los Estados Unidos,
vienen para acá. Puerto Rico va a recibir una inyección foránea federal para dinamizar la construcción, el turismo, la infraestructura, y detrás de eso viene toda una actividad colateral económica que creo que las empresas españolas deben empezar a ver, deben empezar por lo menos a tener en el radar como una oportunidad de negocio. Y si me preguntan, el momento es ahora. El momento es ahora, el momento de empezar a hacer esos procesos para empezar a registrar tu marca, para empezar a conocer cómo está el nicho de tu negocio en Puerto Rico. El momento es ahora. Y si no me creen, nos volvemos a reunir en 6 meses y les diré, ¿se acuerdan lo que les dije hace 6 meses? Porque de verdad eso es lo que va a pasar en Puerto Rico, y creo que la industria de la franquicia está tomando un rol protagónico en Puerto Rico. Estamos más que abiertos y con mucho entusiasmo recibimos marcas internacionales no tradicionales. Así que no sé si con esto respondo un poco a tu pregunta, Juan Carlos. Perfectamente, Fernando. De hecho, bueno, ya vamos a ir terminando con un detalle que te tenemos preparado, como a todos los entrevistados, por estar con nosotros aquí hoy. Así que, Eduardo, cuando quieras. Sí, nada, es un pequeño detalle que no tiene más importancia más que un mínimo reconocimiento a tu presencia y agradecimiento de la parte de la EFA a tu participación, el habernos enriquecido con lo que es el mercado en Puerto Rico, y que muchísimas gracias por venir a la que es tu casa, por supuesto, Fernando. Bueno, agradecido. Para mí es un honor y privilegio dirigirme a su distinguida audiencia en esta ocasión. Yo me quedo con ese detalle, lo valoro mucho, y espero que pronto tengamos la oportunidad de que me lo entreguen en físico, bien sea en la bella madre patria o ustedes haciendo una gestión de negocios con un grupo de potenciales franquiciadores españoles acá en Puerto Rico. Son más que bienvenidos. Gracias por el tiempo y gracias por su invitación. Muy bien, pues ponemos aquí el punto final de esta entrevista que hemos tenido con Fernando Portillo, miembro de From Consulting International para Puerto Rico. Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenos días y que vaya todo muy bien. Un abrazo fuerte, Fernando. Buenas tardes para ustedes. Nos vemos pronto. Gracias. Chao.